Buenos días, ¿cómo están? ¿Aló, me escuchan? Estoy compartiendo, ¿verdad? Cierto. Ya. Vamos a continuar con nuestra clase referente al metabolismo del glucógeno y hoy vamos a hablar de esas enfermedades por el depósito o almacenamiento del glucógeno. Es decir, que van a ser enfermedades genéticas, la mayoría son recesivas y pues son más de 10 tipos y comprende defectos o mutaciones como son genéticas en aquellos genes que codifican para más de 10 enzimas en estos procesos que están ligados de alguna manera en el metabolismo del glucógeno, ¿ya? Entonces vamos a describir cada una de estas y ver qué efectos generan en el organismo, ¿no? La falta de esas enzimas tanto en el proceso biosintético como en el proceso degradativo de esta molécula del glucógeno. La de tipo 0 es conocida como enfermedad de Lewis y el defecto enzimático es de la glucosinasa. Esta glucosinasa que en realidad no está presente a nivel de hígado. Por tanto, como datos clínicos, si no hay la glucogenosintasa, pues no vamos a tener síntesis de glucógeno, no vamos a tener nuestras fuentes almacenadas de glucosa. Y eso va a generar principalmente en estado de ayuno, inclusive nosotros consumimos alimentos, eso es lo único que nos mantendría los niveles de glucosa, pero si no hay consumo, eso va a generar inmediatamente hipoglicemias porque no hay depósitos que usemos para liberar glucosa. Y como va a haber bastante glucosa, pues esta va a ir a la vía glucolítica con mayor frecuencia para generar energía, pero sabemos muy bien que acetilcoenzima no todo va a ingresar al ciclo de Krebs porque esto está controlado. Entonces va a ir a sintetizar cuerpos cetónicos, puede ir a sintetizar triglicéridos, pero eso es en estado de alimentación y por tanto vamos a ver también una hipercetonemia. Y en este caso la mortalidad principalmente son enfermedades genéticas y se manifiestan en niños, ¿no es cierto? Y los niños mueren tempranamente, ¿sí? En relación al defecto de lo que es la liberación de glucosa en el hígado a través de la glucosa 6-fosfatasa, vamos a ver acá que hay 3 defectos. Uno que viene a ser la de tipo 1A, el defecto de la glucosa 6-fosfatasa, y la enfermedad se conoce como la de Bonnier. Esta enfermedad es una de las más frecuentes, representa casi el 90% de estas enfermedades de almacenamiento de glucógeno y sabemos muy bien que esta enzima está presente solamente en hígado. Y es una enzima que además actúa como una translocasa, es decir, que para que la glucosa se libere tiene que entrar al retículo endoplasmático y ahí recién la glucosa 6-fosfatasa libera glucosa, ¿ya? Entonces, acá esta enzima además tiene esa función de ser una translocasa microsomal. ¿Qué quiere decir esto? Que es una proteína transportadora que va a permitir el ingreso de glucosa al retículo endoplasmático para que ahí recién actúe la glucosa 6-fosfatasa. Y la de tipo 1C, necesitamos de ese proceso que desfosforila, que genera esta enzima glucosa libre y fósforo inorgánico, que ese fósforo inorgánico sea sacado del retículo endoplasmático y eso realiza el transportador microsomal. Entonces, prácticamente podemos tener mutaciones netamente a nivel de la secuencia nucleotídica de la glucosa 6-fosfato o mutaciones a nivel de la translocasa o mutaciones a nivel del transportador y dependiendo de eso vamos a tener 3 tipos de patologías. 1A, que netamente corresponde a la ausencia de glucosa 6-fosfatasa, como ya dijimos, y es la más frecuente y conocida como Bonnier. La otra es
defecto en la translocasa, y la de tipo C, defecto en el transportador de fosfato, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera en realidad? Estas tres patologías va a tener casi el mismo perfil, porque si bien transporto glucosa, pero no está activa la glucosa 6-fosfatasa, pues no vamos a tener liberación de glucosa. Y también, si no tenemos la translocasa, no vamos a poder hacer ingresar glucosa 6-fosfato al retículo, y necesitamos transportar el fósforo inorgánico, y eso generaría procesos inhibitorios en este caso, ¿ya? Entonces, en las tres patologías tenemos una acumulación de glucógeno. ¿Por qué acumulación de glucógeno? Porque sabemos muy bien, si se eleva la glucosa 6-fosfato, esto inhibe a la glucógeno fosforilasa. Entonces, ¿qué no está haciendo el hígado? Degradando el glucógeno, y eso haciendo que el hígado crezca. Por eso la hepatomegalia. Entonces, no solamente se ha visto que hay acumulación en esta patología de lo que es a nivel hepático, sino también a nivel de los túbulos renales, ¿ya? Entonces, hay hepatomegalia. Por tanto, en ayuno, si no se está degradando el glucógeno, también vamos a tener hipoglicemias. Ya les expliqué hace rato, va a entrar esta glucosa 6-fosfato a varias vías, vía de las pentosas a la vía glucolítica, y ahí el piruvato después se va a transformar en lactato. Eso genera acidosis láctica. Piruvato se transforma en acetilcoenzima A, y esto va a ir a producir colesterol, va a ir a producir triglicéridos, y por eso las hiperlipidemias. También va a ir a generar hipercetonemia, es decir, síntesis de cuerpos cetónicos, ¿ya? Voy a pasar a explicar más a detalle esto que estoy indicando para no volver a repetir y que sea más comprensible ahora. Entonces, esta enzimita, la glucosa 6-fosfatasa, tiene 9 hélices transmembranares, y en su estructura tiene una actividad de translocasa. ¿Qué es lo que está haciendo esta parte de la enzima? Transportando la glucosa 6-fosfato, donde les dije, esta es la estructura, la membrana del retículo endoplasmático. Y tiene una actividad de fosfatasa, que viene a ser esta parte. Y la fosfatasa, ¿qué hace? Desfosforila la glucosa 6-fosfato, y ¿qué libera? Glucosa y también fósforo inorgánico. ¿Ya? ¿Cómo sale? A través de GLUT2, de su transportador, la glucosa, y va a ir a la circulación, y el hígado va a repartir a los diferentes tejidos. Y necesitamos también sacar el fósforo inorgánico, porque si se acumula va a inhibir este proceso. Entonces, acá hay un transportador que retira el fósforo inorgánico del retículo endoplasmático. Por tanto, defecto en la glucosa, esa glucosa 6-fosfatasa, que lo que hace es desfosforilar la glucosa 6-fosfato, es la de tipo 1A. En este caso, defecto del transportador va a ser la de tipo 1B. Y el defecto del transportador de fósforo inorgánico va a ser la de tipo 1C, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa a nivel metabólico con este defecto de esta enzima? Sabemos muy bien que glucógeno, a través de la glucógeno fosforilasa, libera glucosa 1-fosfato, a través de la fosfoglucomutasa, esto produce glucosa 6-fosfato. Esta molécula puede ir a varias vías, ¿no es cierto? Entrar a la vía glucolítica, entrar a la vía de las pentosas, o principalmente estoy hablando de hígado, porque solo existe en hígado esta enzima, y también en riñón. Pues esta glucosa 6-fosfato va a liberar la glucosa, y va a hacer de que esta vaya a los diferentes tejidos a través de la circulación, principalmente aquellos tejidos glucodependientes. Entonces, como la enzimita glucosa 6-fosfatasa en la enfermedad de von Gierke está mutada, pues sabemos muy bien, no va a haber liberación de glucosa, y esto que va a generar una hipoglicemia, ¿verdad?
¿Alguien me está pidiendo entrar a sala, chicos? ¿Sí? Hay hipoglicemia, ¿ya? A ver, creo que nadie, ¿no? No, sí, alguien está entrando, queriendo entrar. A ver, un momentito. Por favor, chicos, les pediría que seamos siempre puntuales, ¿no? Principalmente en el ingreso a la clase. Perjudican, lamentablemente, eso sí, hay que parar la clase para admitir a los estudiantes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener en esos pacientes que no expresan esta enzima? Hipoglicemia, como les decía, ¿no? Bajos niveles de glucosa. Esto porque esa enzima no está activa a nivel hepático. No sé por qué mi puntero no da, chicos, no da. Ah, claro, si no ha activado nunca va a dar, ¿no? Ya. Entonces, hay hipoglicemia principalmente en ayuno, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esta glucosa 6-fosfato? Va a entrar incrementa su concentración y sabemos muy bien que glucosa 6-fosfato pues inhibe a la glucógeno-fosforilasa, entonces no hay degradación de glucógeno, ¿no? Y la glucosa 6-fosfato, que se incrementa principalmente en situaciones de alimentación, va a entrar ¿dónde? A la vía la vía de las pentosas. Y esta vía tiene dos funciones importantes. Produce NADPH, que es una molécula reductora. NAD, me falta la D. NADPH. NADPH, ¿no? Y también produce ribosa 5-fosfato. Y esta ribosa 5-fosfato sirve para la síntesis de ácidos nucleicos. Estoy hablando del ADN y de la RNA, ¿ya? No sé qué pasa, que esta computadora me está haciendo renegar ADN y RNA. Ojo, sabemos muy bien que para esta ribosa 5-fosfato, posteriormente vamos a ver, estimula la biosíntesis de purinas y también la pirimidina de timina. Necesitamos purinas para sintetizar estos ácidos nucleicos y si se incrementa la producción de purinas, esto va a ir a producir ácido úrico. Por tanto, en esta patología lo que se está generando es hiperuricemia, es decir, incremento de ácido úrico, va a dar lugar a la gota, ¿ya? Cuando en su momento hablemos de gota, pues esta es una causa primaria de gota, el defecto de esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa. Decíamos también que esta molécula glucosa 6-fosfato entra a la vía glucolítica. El producto de esto es piruvato. Sabemos muy bien que piruvato va a entrar al ciclo de Krebs dependiendo de la necesidad energética que tengamos. No todo va y cómo entra transformándose en acetilcoenzima A, ¿verdad? Pero no todo va a entrar al ciclo de Krebs, sino esto va a ir a generar, ¿sí? Estoy en clases que deseaba, Raúl. ¿Se ha equivocado? Bueno, entonces, una parte entra al ciclo de Krebs a generar energía, como ya conocemos, pero no me deja escribir, chicos, no sé qué está pasando. Ciclo de Krebs, ¿no? Y era que reinicie mi computadora. Y el resto va a ir a generar la síntesis de ácidos grasos. ¿Y qué necesitamos acá? No me obedece, qué rabia. Soy capaz de reiniciar esta computadora porque no me está dejando. Entonces acá la síntesis de ácidos grasos. Para producir triglicéridos, ¿qué necesito? Glicerol, ¿no es cierto? ¿Y el glicerol de dónde viene?
de la vía glucolítica. Acá la triosa dihidroxiacetona fosfato por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se transforma en glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato va a ir a producir después glicerol. En realidad va a ir a hacer la síntesis de triglicéridos. Esta molécula se va a esterificar con ácidos grasos y finalmente el producto de todo esto son los triglicéridos. Por eso decíamos hiperlipidemias, en este caso hipertrigliceridemia, ¿no? Luego también acetilcoenzima va a sintetizar colesterol y colesterol pues se incrementa porque está activando este proceso, ¿no? Y el incremento de esto juntamente con las hipertrigliceridemias va a ir a producir problemas cardiovasculares. Y hace rato dijimos, esta patología produce hiperlipidemias, es porque está aumentando los triglicéridos y el colesterol. ¿Qué es lo que pasa además? Si piruvato incrementa, puede transaminarse a través de la alaninoaminotransferasa. Y esto que está yendo a incrementar la producción de ese aminoácido alanina. Y por eso en esta patología también observamos hiperalaninemia, es decir, incremento de alanina. Y sabemos muy bien que el piruvato, si está en elevada concentración, también a través de la lactato deshidrogenasa, como en la vía de glucólisis anaerobia, el producto que es lactato, ¿verdad? Y por tanto, en esta patología, lacticidemias. Y aquí me falta algo. La acetilcoenzima A también va a ir a producir. ¿Qué cosa faltaría, chicos? ¿Alguien me podría indicar? ¿Qué falta? ¿Ah? ¿La producción de qué? Cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. ¿Ya? Creo que voy a tener que... No me deja escribir, chicos. Mi puntero no da. Cuerpos cetónicos, ¿ya? Y por eso hipercetonemia. Se estimula la cetosis, la síntesis de cuerpos cetónicos. Si hay ácidos grasos, se elevan los cuerpos cetónicos, en este caso. Se elevan los cuerpos cetónicos. Se eleva las acetilcoenzima, el ácido acético, se eleva el ácido láctico, el ácido pirúvico, ¿no? Estas moléculas son ácidas y también en esta patología vamos a tener acidosis metabólica, ¿ya? Esa sería la principal enfermedad por defecto en el metabolismo de estas patologías, ¿ya? Entonces... Esas son los efectos bioquímicos que produce esta enfermedad, la enfermedad de Von-Jeff. Y lo mismo va a pasar si la translocasa está defectuosa. Además, en este caso, se ve que cuando la translocasa microsomal está defectuosa, además de todo lo que hemos explicado, también va a haber neutropenia, es decir, una baja en la producción de neutrófilos y eso pues no nos defiende, ¿no? Porque no hay nuestras células de defensa inmunitaria y por tanto esto va a predisponer a las infecciones recurrentes, ¿ya? Y en la de tipo 1C es igual que la de tipo 1A porque ahí el defecto está en el transportador de fósforo inorgánico. Vamos a ir a describir qué pasa con la enfermedad de tipo 2. La enfermedad de tipo 2 se conoce como la enfermedad de Pompe, ¿ya? Esta enfermedad tiene como defecto mutación en la enzima maltasa ácida lisosómica o glucosidasa. ¿Qué está haciendo esta enzima en realidad? Degradando al glucógeno principalmente y haciendo de que el glucógeno en exceso que a veces se produce se va a los lisosomas y es ahí donde se degrada. Entonces los lisosomas son nuestros basureros. Si estos van a ser defectuosos, prácticamente se ha visto que la muerte es temprana.
la gente con este defecto de esta enzima pues muere inmediatamente. Y este defecto puede ser tanto a nivel muscular, del músculo esquelético, y a nivel cardíaco el problema, ¿ya? Entonces va a haber acumulación en los lisosomas de glucógeno, y esto, si es a nivel cardíaco, va a producir insuficiencias cardíacas, por tanto cardiopatías. A nivel muscular, hipotonía muscular y distrofias musculares. En realidad va a haber destrucción un poco. ¿Por qué? Porque si no tiene el músculo glucosa en el momento de ayuno, en este caso es si los lisosomas, esos basureros están defectuosos, no van a funcionar haciendo la detoxificación en este caso, y eso va a generar daño, ¿no? Entonces daño a nivel del músculo cardíaco y el músculo esquelético, y normalmente se ha visto que en los niños estos no viven ni más de 2 años, ¿no? La muerte viene inmediatamente. También se ha presentado formas juveniles y formas adultas, generando principalmente distrofias musculares e hipotonías. Vamos a hablar ahora de la de tipo 3A. Aquí tenemos 2 tipos de patologías de tipo 3A y la otra sería de tipo B. ¿Cuál es el defecto de la enzima? El defecto vendría a ser en la enzima desramificadora. Y la de tipo 1A se conoce como destinosis limitante o enfermedad de Forbes o Cole. ¿Qué hace esta enzima? La desramificante es una alfa-1,4, alfa-1,6 transglucosilasa. ¿Qué es lo que hacía? Transfería, ¿no es cierto?, de una secuencia lineal unas 7 unidades y generaba la ramificación de tipo alfa-1,6, si recordamos lo que hacía esta enzima. Entonces, en esta enfermedad, que se conoce como enfermedad de Pompe, el defecto de esta enzima está en 2 tejidos, en el hígado y en el músculo. Por tanto, si no desramificamos la estructura del glucógeno, como ya hemos explicado, vamos a liberar cierta cantidad de glucosa, pero no toda, porque si no se liberan esas ramificaciones, la fosforilasa no va a poder actuar. Entonces, otra vez estamos con ese problema de no poder liberar glucosa como tiene que ser de esa molécula de glucógeno. Por tanto, vamos a tener hipoglicemia en ayunas. Como se almacena el glucógeno a nivel hepático, va a haber hepatomegalia, va a haber a nivel cardíaco, a nivel muscular, debilidad, miopatías. Por tanto, si hay hipoglicemia en un niño, esto está generando el retraso en el crecimiento y va a haber acumulación del glucógeno ramificado a nivel hepático, ¿ya? También en la de tipo 3B, el defecto de esta enzima, pero solo se observa a nivel de hígado y no así de músculo. Si es hígado, ya hemos explicado, ¿no? ¿Qué habría si es el defecto en hígado en esta patología, chicos? ¿Ah? ¿Si es solo hígado? Hola. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me están escuchando, estudiantes? Sí. Ya. Todo lo que hemos indicado, ¿no? Hepatomegalia, hipoglicemia en ayunas. Si no hay glucosa, pues necesitamos glucosa porque esta genera la fuente de energía, el ATP, esa moneda. Si no hay ATP, las células no funcionan como tienen que ser, ¿no? Ojo, pero a nivel muscular no vamos a tener el problema porque esa enzima a nivel muscular está perfecta. No hay miopatías, no hay debilidad muscular, ¿ya? Vamos a la de tipo 4. La de tipo 4, tiene el nombre de Andersen o amilopeptinosis, ¿ya? El defecto está en la enzima más bien ramificadora. Pregunto, ¿esta enzima es parte de la glucogenogénesis o de la glucogenólisis? ¿Ah? ¿Aló? Glucogénesis. Glucogénesis, ¿no es cierto? Síntesis de glucógeno.
Y el defecto es tanto en hígado como en músculo. Entonces, si no sintetizamos, en este caso, glucógeno, o sea, vamos a tener un glucógeno sin ramificaciones en forma lineal. Entonces, ese glucógeno se va a liberar, pero poca cantidad de glucosa va a ingresar y no vamos a tener varios puntos de ramificación para cortar, ¿no? Va a haber liberación de glucosa en forma lenta, entonces va a haber también, en este caso, si no hay buena conformación de esa molécula, hipoglicemias en ayuno, hepatoesplenomegalia, va a haber cirrosis, daño hepático, porque no olvidemos, ese glucógeno con pocas ramificaciones, sin ramificaciones va a quedar ahí en el hígado, levemente se va a liberar y va a haber problemas neuromusculares. Entonces, insuficiencia hepática y por tanto viene la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber acumulación del glucógeno, pero en este caso con pocas ramificaciones, como dije hace rato. Vamos a ir a la enfermedad de tipo 5, recibe el nombre de McArdle y lo siento chicos, pero casi no puedo subrayar, qué pena es. No puedo escribir, no me deja. Puntero tal vez, a ver, no creo, pero voy a estar en lo mismo. Opciones. A ver. Bueno, creo que está mejor, ¿no? Ya. Entonces, la enfermedad de McArdle, el defecto está en la fosforilasa muscular. Es decir, esta enzima que hace degrada el glucógeno a nivel de músculo, en el músculo esquelético, entonces es el defecto. Y por tanto, músculo, cuando está en ejercicio intenso, ¿qué va a tener? Poca tolerancia. Va a haber en este caso, glucógeno acumulado. ¿Por qué? Porque esta enzima no está activa y por tanto esto va a generar también daño. Rhabdomiólisis, vamos a observar mioglobinuria, como está habiendo destrucción, incremento de la mioglobina, en este caso es el marcador para esta patología. Y vamos a tener en ejercicios calambres a nivel muscular, dolor. Y evidentemente, como estamos en ayuno principalmente, en ejercicio, no hay glucosa, no hay glucógeno que esté liberando como tiene que ser y por tanto el lactato va a ser bajo en ejercicio o después de ejercicio también, ¿ya? Vamos a ir a la enfermedad de tipo 6, la enfermedad de Hertz. El defecto está también en la fosforilasa, pero en este caso solamente a nivel de hígado y por tanto no va a haber degradación del glucógeno, ¿no? Porque esa enzima que degrada está defectuosa y se va a acumular y esto va a generar en hígado hepatomegalias y también vamos a tener hipoglicemias. La enfermedad de Tarwi es la de tipo 7, el defecto está en la fosfofructoquinasa. Esta enzima es parte de la vía glucolítica y el defecto va a ser a nivel de músculo y a nivel de eritrocitos. Entonces, igual que hace rato, ¿no? En este caso, la enzima que está defectuosa es la enzima de la vía glucolítica. Si bien puede haber degradación del glucógeno, pero como está defectuosa la fosfofructoquinasa, va a elevar la glucosa 6-fosfato y esto va a ir a inhibir a la fosforilasa y por tanto vamos a tener de la misma manera el glucógeno acumulado o no degradado también a nivel muscular y eso va a generar poca tolerancia al ejercicio igual que el anterior caso, ¿no? Calambres, lactato bajo y a nivel de los eritrocitos, anemia hemolítica, ¿ya? La enfermedad de tipo 8 es la deficiencia de la fosforilasa sinasa hepática, esta que hacía fosforilaba la fosforilasa y la activaba, entonces vamos a tener el mismo problema, ¿no? Puede haber este defecto a nivel de hígado, leucocitos y músculo y generar, si es a nivel hepático, hepatomegalia. ¿Por qué? Porque no hay degradación y hipoglicemias leves. También podemos tener el defecto de esta fosforilasa en ambos tejidos, en músculo y en hígado. Esa es la de tipo 9, fosforilasa hepática y muscular en este caso. Y vamos a tener nuevamente, como no está activa esta, no activará glucógeno fosforilasa, no hay degradación de glucógeno y la acumulación que va a generar hepatomegalia. También vamos a tener hipoglicemias y a nivel muscular intolerancia al ejercicio
y acumulación de esta molécula en ambos tejidos, ¿no? Tanto en hígado como en músculo. El defecto de la proteína quinasa A es la de tipo 10. Esta quinasa sabemos muy bien que activa la fosforilasa sinasa, la fosforila. Si esta está fosforilada, va a ir a fosforilar a la fosforilasa y se activa la degradación del glucógeno. Como no hay esto en hígado, nuevamente no hay degradación, hay acumulación de glucógeno y por tanto hepatomegalia. La de tipo 11 es el síndrome de Fanconi-Bickel, porque ha sido en esta persona que han encontrado esto, y el defecto es en el transportador GLUT2, que en este caso saca la glucosa del hígado. Y en este síndrome va a haber retraso en el crecimiento porque van a haber hipoglicemias, va a haber galactosemias, va a haber hepatomegalia. ¿Por qué? Porque si no está saliendo la glucosa, pues el glucógeno también se queda. Algo característico acá, va a bajar los niveles de fosfato, hay hipofosfatenia. Por tanto, en estos pacientes, en este tipo de síndrome se ve raquitismo. Y también el defecto está en GLUT2, eso va a generar disfunción a nivel de los túbulos renales, es muy frecuente, ¿ya? Y hay otras más, pero no quise complicarles, sino solamente darles lo que más está relacionado en este caso con el metabolismo del glucógeno. Y la de tipo 14 es la deficiencia de la fosfoglucomutasa 1. Esta lo que hace es la glucosa 1-fosfato liberada de la degradación del glucógeno transformar en glucosa 6-fosfato para que después esta haga diferentes caminos entre la vía glucolítica, la vía de las pentosas, como ya hemos explicado, ¿no? Pero el defecto en este caso es a nivel de músculo y por tanto es lo mismo, no vamos a transformar glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato, esta no va a ingresar a la vía glucolítica y nuevamente tenemos acumulación de glucógeno, por tanto baja liberación o baja contenido de glucosa en un músculo, intolerancia al ejercicio, mioglobinurias y rhabdomiólisis, o sea, porque la mioglobinuria ya expliqué por la destrucción de músculo. Y finalmente la de tipo 15, en este caso la deficiencia es la de la glucogenina a nivel muscular y esto podría generar debilidad muscular y también se ha visto que en esta patología hay arritmias, ¿ya? Entonces son varias estas enfermedades, pero son raras. La más frecuente es la enfermedad de Von-Gerk y le sigue la de Andersen. Haciendo un resumen, ¿cuáles serían esas patologías del almacenamiento de glucógeno a nivel hepático? En este caso la de tipo 1, la de tipo 3, la de tipo 4, la de tipo 6, 8, 9 y 10 estarían ligadas con defectos a nivel de hígado. A nivel muscular la de tipo 5 y 7 y hemos visto que la de tipo 2 afecta a los lisosomas, por tanto si los lisosomas están dañados, estos están en casi todos los órganos y hemos visto que principalmente sobre todo esto produce cardiopatías, ¿no? ¿Hay alguna duda, pregunta, chicos, hasta acá? Entonces estamos viendo acá, ven, tenemos ahí de esta forma el vientre. ¿Eso por qué? Porque se está generando acumulación del glucógeno. Vemos esos niños normalmente pequeños con retardo en el crecimiento por la hipoglicemia que se está generando normalmente, ¿no? Y esto más que todo en ayuno. Y a nivel muscular, como ya hemos explicado, si hay defecto a nivel de músculo, esto genera también daño, ¿no? Bueno, puede haber entonces, como hemos indicado, a través de estas patologías, incremento en el contenido de glucógeno o en algunos casos disminución. Pero también pueden haber otras causas de este incremento de glucógeno. Los glucocorticoides, no olviden, los glucocorticoides, si nosotros damos como terapia o en la enfermedad del síndrome de Cushing, este síndrome es a nivel de las suprarrenales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Producen mucho cortisol.
Y el cortisol pues estimula la gluconeogénesis, eso incrementa la glucosa y por tanto el efecto va a ser ir a sintetizar el glucógeno y vamos a tener un incremento de la cantidad de glucógeno. En la diabetes es el mismo proceso. En la diabetes hay hiperglucemia y las hiperglucemias hacen de que se incrementen nuestros depósitos de glucógeno. En la hiperplasia nodular hepática también, y en los rabdomyosarcomas, esos tumores cancerígenos, y cuando hay una glucogénesis no controlada, ¿no? Es decir, que la glucogenosintasa está activa, eso va a ir a generar un incremento del contenido de glucógeno. ¿Y qué situaciones disminuyen? Fisiológicamente, el hambre, la desnutrición, el ejercicio intenso, eso consume nuestros depósitos de glucógeno. Si no nos nutrimos bien o consumimos carbohidratos, nuestros niveles van a estar bajos. El estrés también baja los niveles, el shock, la pérdida de sangre, daño hepático, la hiperuremia cuando incrementa la urea, y el Clostridium perfringens también hace disminuir los niveles de glucógeno, y ciertas enfermedades de depósito como ya hemos explicado, ¿no? En este caso, generalmente las que están ligadas a defectos en la biosíntesis del glucógeno, ¿no? La glucogenosintasa, la de tipo 1, o el defecto en la enzima ramificadora. Bueno, hasta acá hemos terminado con el capítulo de metabolismo del glucógeno. Vamos a entrar a hablar de esa regulación que hace el organismo, cómo mantiene los niveles de glucosa en sangre. El organismo esto lo hace a través de enzimas, como ya hemos explicado anteriormente. Usa principalmente la insulina, el glucagón, la adrenalina para estos procesos, ¿no es cierto? Y hemos indicado de que pues acá el glucagón se libera en situaciones de ayuno, cuando los niveles de glucosa empiezan a disminuir. Al contrario, la insulina se libera cuando nuestros niveles de glucosa empiezan a incrementar, más de 110 miligramos por decilitro, y sabemos muy bien que hipoglicemia serían menores a 65, pero en este caso principalmente en niños es 45, y sobre todo cuando estamos pensando en situaciones de diabetes, estos valores mayores a 125, ¿no? Entonces el mantenimiento de los niveles puede hacerse por acción rápida o acción sostenida, y quienes actúan inmediatamente cuando nuestros valores empiezan a desvariar son las hormonas, ¿no? Si hay hipoglicemias, es el glucagón, el que en primera instancia le hemos explicado en este capítulo qué es lo que está haciendo, estimulando la degradación del glucógeno, igual que la epinefrina. El cortisol también es hiperglucemiante en este caso porque estimula la gluconeogénesis, y la hormona de crecimiento lo que hace es evitar que los tejidos vayan a usar glucosa, y en este caso pues la hormona de crecimiento va a generar sustratos gluconeogénicos, es decir, va a producir aminoácidos que van a ir a hacer síntesis de glucosa. En el caso de hiperglucemias, esto es después del estado de alimentación, ¿qué es lo que pasa? Sube la glucosa, y en hiperglucemias es la insulina la que disminuye esos niveles de glucosa. Entonces, en bajos niveles es el glucógeno el que va a incrementar. Sabemos muy bien que la Organización Mundial de la Salud actualmente indica que la hiperglucemia es una glucosa mayor a 95 miligramos por decilitro. Se mantiene dentro de los límites entre 70 y 95, a eso llamamos normoglucemia, valores normales, y valores inferiores a 65 miligramos por decilitro, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una hipoglicemia. Aunque generalmente los datos que utilizamos son de 70 a 110, y el doctor González les ha dado esos valores, la doctora
Milenka Ortega, imagino que también se está manejando esos valores de 70 a 110. Entonces, el control hormonal se lleva a cabo por esas hormonas que les indiqué, la insulina principalmente en hiperglucemias y el glucagón en hipoglucemias. ¿Qué tejido es el que produce el glucagón? Cuando la glucosa está baja, las células alfa pancreáticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo actúa el glucagón? Sabemos muy bien, se une a sus receptores, esto ya hemos explicado. Este está ligado a una proteína GS que tiene 3 subunidades, alfa, beta, gamma. La subunidad alfa tiene GDP, pero cuando se une el glucagón fosforila ese proceso y produce la alfa fosforilada. Esto hace de que se desprenda de esas 3 unidades la alfa y vaya a fosforilar a la adenohidratociclasa y esta enzima transformar el ATP en AMP cíclico. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que está haciendo el glucagón? Incrementar los niveles de AMP cíclico de este segundo mensajero. ¿Y esto a qué proteína va a ir a activar? A la proteína quinasa A. Y por tanto, esta va a ir a activar a la glucógeno fosforilasa sinasa por fosforilación. Y esa va a ir a fosforilar a la glucógeno fosforilasa. ¿Y qué estamos activando? La degradación del glucógeno. Este paso fosforila la glucógeno-sintasa y sabemos muy bien que esta enzima fosforilada está inhibida. Entonces, ¿qué está haciendo el glucagón? Inhibiendo la biosíntesis y activando la degradación, porque bien hemos explicado que si una vía está inhibida, la otra vía, como está, activa. En este caso, ¿qué vía estaría activa? A través del glucagón, la degradación del glucógeno y de esa manera, ¿qué está haciendo el glucagón? Activando de esta manera o aumentando, los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Entonces, a través de esos procesos, ¿qué está incrementando esto? La glucosa. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que a nivel hepático la glucosa 6-fosfato que va a derivar de ese proceso degradativo por la glucosa 6-fosfatasa, como ya explicamos, se transforma en glucosa y en hígado esto exporta hacia la sangre y lleva a los diversos tejidos. Es decir, ¿qué está haciendo? Manteniendo los niveles de glucosa en sangre en situaciones de ayuno, ¿no es cierto? En situaciones de hipoglicemia. ¿Qué es lo que pasa con la insulina? Todo lo que está en las flechitas rojas es inhibición. Entonces, hablando de la insulina hace procesos de activar la glucólisis, el transporte de glucosa a los tejidos en este caso insulino dependientes, como es el músculo, el tejido adiposo también. Entonces, está haciendo de que glucosa se transporte a músculos, se transporte al tejido adiposo para que acá en el tejido adiposo se almacene, como ya hemos explicado, haga síntesis de ácidos grasos, se esterifique con el glicerol y genere triglicéridos y de esa manera se almacene. A nivel muscular, ya hemos explicado, la glucosa va a ir a almacenarse en forma de glucógeno. Y eso es lo que estimula la insulina, la síntesis de glucógeno a nivel muscular, el almacenamiento de glucosa como triglicéridos a nivel del tejido adiposo. Y a nivel hepático lo que hace es que ingrese la glucosa para que haga la síntesis del glucógeno y almacene. Y de esa manera, ¿qué está haciendo esto? Bajando los niveles de ¿qué? De glucosa, porque también está activando la vía glucolítica. Y no solamente ese proceso a nivel hepático, ¿no? También a nivel de tejido adiposo, la síntesis de ácidos grasos triglicéridos, sino también a nivel del hígado. Es por eso que cuando hay mucha glucosa, esto puede ir a producir hígado graso, ¿no es cierto? Y hace lo contrario con el proceso de degradación. Los triglicéridos se van a degradar en el tejido adiposo. ¿En qué situaciones? En situaciones de ayunos más prolongados, ¿no es cierto? Y en este caso la insulina, ¿qué está haciendo? Inhibiendo este proceso de lipólisis, inhibiendo la gluconeogénesis que hace el hígado,
y evitando de esa manera a la subida de glucosa, ¿no? Bajando los niveles de glucosa en sangre. Entonces, la hipoglicemia es una patología que debemos, en este caso, tratarla inmediatamente, porque si esos valores bajan, pueden generar muertes, ¿no? Si el valor está menor a 30, 35, ya es una situación bien delicada donde el paciente puede morir. Entonces tenemos las hipoglicemias reactivas o postprandiales, que en este caso está muy de moda, ¿no? Hacerse gastrectomías, pilorectomías, sobre todo en los gorditos, ¿no es cierto? Y esto que está haciendo que la glucosa pase rápidamente al intestino y estimulando de esa manera la secreción de insulina y bajando los niveles de glucosa. Sobre todo se está usando este tipo de cirugías en los diabéticos, en los obesitos sobre todo, ¿no? Y la hipoglicemia en ayuno, normalmente esto se da porque no consumimos alimentos en forma prolongada o durante varias horas o varios días, y en ese caso hablamos de inanición, vamos a tener hipoglicemias. ¿Cuáles serían las causas más frecuentes de estas hipoglicemias? Las que se dan principalmente por el uso de fármacos que se utilizan en el tratamiento de diabetes. Lamentablemente el diabético, por la terapia que hace, va a tener unos flujos de subidas y bajadas. Se ha visto, yo he estado con niños diabéticos en una salida, en un campamento que hicimos, les cuento que es bien triste, ¿no? Ellos ajustan muy bien de acuerdo a la cantidad de alimento que en este momento yo voy a comer, la cantidad de insulina que me voy a inyectar, pero de repente por ahí, no sé si el cálculo ha sido malo o algo, o el efecto en este caso de la insulina genera unas hipoglicemias que el muchacho inclusive puede entrar en estado de coma, ¿no? Entonces, inmediatamente ahí hay que darle bolos de glucosa, la glucosa disuelta, miel, para subir esos niveles, o inyectarles el glucagón para permitir la subida de glucosa inmediatamente, ¿no? Entonces, y como efectos rebote, les comento que esas hipoglicemias después llevan por la hipersecreción de adrenalina, glucagón, en este caso más bien, a unas hiperglucemias de 365. Tú mides con glucómetro y sin que le des nada, su glucosa ya está nuevamente por el efecto rebote en 300 o 200 y algo. Es bien triste la vida de los diabéticos. Bueno, entonces sabemos muy bien, ya hemos explicado que la insulina baja los niveles de glucosa, es hipoglicemiante. El producir insulina en elevadas concentraciones va a generar esto, o el hacer que se inyecte, en este caso estoy hablando de los pacientes diabéticos, usan la insulina como terapia, ¿no? Inyectarse mucha insulina. La pentamidina es un antiprotozoario, también produce hipoglicemias. Los salicilatos, la aspirina también produce hipoglicemias. La quinina es este medicamento que se utiliza para tratar la malaria, genera hipoglicemias, y en el caso de las sulfonilurias que se usan para el tratamiento de la diabetes, estas drogas principalmente lo que hacen es inhibir el transportador de potasio ATPasa, y de esa manera esto va a generar una despolarización que vamos a explicar más a detalle en el próximo capítulo, y la secreción de, en este caso, insulina. Por eso son drogas secretagogos de insulina, este grupo de drogas, ¿no? Enfermedades también pueden generar hipoglicemia. ¿Qué pasaría, chicos, si tengo problemas hepáticos, insuficiencia hepática? ¿Hay o no hay producción de glucosa? ¿Ah? No. Uno no va a almacenar como glucógeno, otro no va a hacer gluconeogénesis, ¿verdad? Entonces, en insuficiencia hepática no hay. Insuficiencia renal también baja. ¿Por qué? Porque el riñón hace gluconeogénesis y puede aportar con glucosa, ¿no es cierto?
Y insuficiencias cardíacas también generan hipoglicemias. Insuficiencia suprarrenal, hemos visto qué es lo que produce las suprarrenales, cortisol, y el cortisol estimula, incrementa los niveles de glucosa. ¿Por qué la sepsis? ¿Qué es sepsis? Infección bacteriana generalizada, y esto va a hacer de que si hay proliferación bacteriana, una infección generalizada, está evitando de esta manera, o que está haciendo, perdón, se está consumiendo la glucosa, ¿verdad? Y ya hemos hablado, muchas enfermedades metabólicas hereditarias por el almacenamiento del glucógeno generan hipoglicemia. He puesto algunas, hay más todavía, ¿no? ¿Qué otras causas de hipoglicemia podemos tener? El hiperinsulinismo. Es decir, que vayamos secretando a nivel de las células beta pancreáticas mucha insulina. ¿Esto qué produce? Los insulinomas son esos tumores a nivel de las células beta pancreáticas, y como hace rato ya explicamos, los fármacos secretagogos de insulina. El abuso de alcohol, sabemos muy bien, el alcohol produce hipoglicemia principalmente porque se comen los sustratos gluconeogénicos, es decir, piruvato transforma en lactato, oxalacetato en malato, y al no existir estos sustratos gluconeogénicos, pues vamos a tener hipoglicemias porque la gluconeogénesis no es efectiva, ¿ya? En la enfermedad autoinmune de Hashimoto, esas son enfermedades tiroideas, y también acá hay hipoglicemias. Defectos en el transporte de glucosa van a generar, si la glucosa no ingresa a las células, pues esto está generando bajos niveles, no hay transporte de esta molécula, ¿no es cierto? Ya hemos indicado en cuanto al metabolismo del glucógeno muchas patologías que están ligadas sobre todo a defectos en la degradación del glucógeno. Puede haber también poco aporte de glucosa endógena, es decir, que el hígado no esté liberando glucosa, y sobre todo esto porque las hepatopatías están generando daño a ese nivel, ¿no? Es decir, una hepatitis puede ser, una intoxicación que genere daño a nivel hepático, tantas causas, ¿no? O defectos enzimáticos, como ya hemos explicado. La caída de los depósitos de glucógeno, ¿esto por qué? Puede ser por falta de alimentos, por bajo consumo de carbohidratos principalmente, y sobre todo en estados de desnutrición. En tumores no pancreáticos como los sarcomas, no olvidemos que en los cánceres también, ¿no? Los cánceres multiplican nuestras células y hacen de que esas células se consuman bastante la glucosa. Entonces, hiperinsulinismo puede generar una sobredosis de insulina, una sobredosis de esas drogas secretagogas de insulina. Puede haber en tumores pancreáticos. Se ha visto que en el síndrome autoinmune de la insulina también. ¿Qué es esto? Hay la presencia de anticuerpos, ¿no? Contra la insulina o contra el receptor, y por tanto esto no va a generar esos procesos de señalización, ¿no? Puede haber deficiencias en esas hormonas que aumentan los niveles de glucosa. Estoy hablando de la deficiencia de la adrenalina, noradrenalina, es decir, de las catecolaminas, que no se produzca el glucagón, deficiencias en cortisol, en la hormona de crecimiento, deficiencias en la producción del factor 2 de crecimiento dependiente de insulina, ¿no es cierto? Esto en realidad, no es deficiencia aquí, es al revés. La producción del factor 2 de crecimiento dependiente de insulina, lo que más bien va a hacer la inhibición del glucagón y de la hormona de crecimiento, y por tanto esto va a evitar que estas hormonas generen la liberación de glucosa. Todo esto entonces está generando hipoglicemias. Y la inanición, pues es muchos días sin comer, evidentemente, si no hay alimentos consumidos, esto va a generar hipoglicemias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se va a generar en una inanición?
en primera instancia no hay depósitos ya de glucógeno porque esto mantiene hasta 18, exagerando 24 horas. Y esto va a generar hidrólisis de los depósitos de triglicéridos, haciendo de que los ácidos grasos libres se encuentren en mayor proporción en circulación y esto sea usado por los tejidos como fuente energética, ¿no? Y pues la batería se me está agotando. Entonces, eso va a hacer de que si hay muchos ácidos grasos libres, estos van a ir a generar beta-oxidación y una elevada beta-oxidación que está produciendo acetilcoenzima A, ¿no? Y esto que va a ir a producir síntesis de cuerpos cetónicos, es decir, elevación de los cuerpos cetónicos, cetonemia en la circulación, ¿ya? Repito, eso por una elevada beta-oxidación. Puede haber, hemos explicado hace rato, es parecido a lo que les expliqué en la enfermedad de Bonnier, la acetilcoenzima que está yendo a producir ácidos grasos. En este caso, más bien lo que está generando que la degradación de ácidos grasos produzca más acetilcoenzima y esto genere más cuerpos cetónicos. Entonces hay también acidosis metabólica porque acá va a estar elevado, como hace rato ya explicamos, el lactato, los cuerpos cetónicos, los ácidos grasos, y eso va a hacer de que se dé lugar a la acidosis metabólica, ¿ya? Hay hiperlacticidemia, como hace rato ya explicamos, por la producción de ácido láctico. Simplemente que acá lo que está generando el incremento de acetilcoenzima no es la hiperglucemia, sino la degradación elevada de triglicéridos y la beta-oxidación que se está llevando a cabo en el organismo. El alcohol produce hipoglicemias, hace rato ya expliqué por qué, porque inhibe la gluconeogénesis, va a evitar en este caso que el hígado produzca glucosa, ¿no? ¿Por qué? Porque se consumen los sustratos gluconeogénicos. Vamos a explicar más a detalle esto en la próxima clase. Y también puede haber hipoglicemias porque hay alteración a nivel de los metabolitos que atraviesan la membrana. Me refiero en este caso sobre todo a los transportadores, ¿no? Transportadores de glucosa. Y también puede dar lugar a alteraciones gastrointestinales a que no exista una buena absorción a nivel del intestino de carbohidratos y esto lleve a una disminución de la glucosa. De igual manera, el alcohol también puede ir a generar daño a nivel del sistema digestivo, generando de esa manera problemas de mala absorción y esta carencia de nutrientes por muchos casos, en este caso en el alcoholismo puede ser o sobre todo por la falta o enfermedades autoinmunes, ¿no? Que eviten la absorción, en este caso de nutrientes a nivel intestinal, dar lugar a que los nutrientes no se absorban y en este caso no exista absorción de vitaminas, de aminoácidos, de carbohidratos y las vitaminas son muy importantes en esos procesos metabólicos también, como ya hemos explicado en capítulos anteriores, ¿no? A nivel de niños es muy frecuente estas hipoglicemias y hay varias causas, ¿no? Puede darse por hiperinsulinismo, principalmente en aquellos niños que nacen de madres diabéticas. En este tipo de niños, cuando la madre tiene diabetes, el niño produce bastante insulina porque el azúcar se transfiere a través de la madre al niño y en esta situación el niño, para compensar esa hiperglucemia, va a empezar a secretar insulina y cuando nace va a tener hiperinsulinemia y esto va a hacer de que en ese niño sus niveles de glucosa estén bajos.
O también, como anteriormente ya hemos explicado, si hay deficiencia de esas hormonas hiperglucemiantes, ¿no? Deficiencia de ACTH, deficiencia, la ACTH que estimula la liberación de cortisol en las suprarrenales. Sabemos muy bien, esta hormona es hiperglucemiante porque, repito, activa la gluconeogénesis. Ya sabemos que hace el glucagón. La hormona de crecimiento también ya expliqué, es una hormona hiperglucemiante. O lo que acabamos de mencionar, los defectos en el metabolismo del glucógeno, ¿no? Tanto de la síntesis de glucógeno como de la degradación, y también la desnutrición, ¿no? La falta de alimentos. Entonces vamos a hablar también de aquellos niños que nacen de madres desnutridas, y que en este caso, en este tipo de niños hay hipoglicemia. Estos niños van a nacer con bajo peso, desnutridos. ¿Por qué? Porque vienen de una madre desnutrida que no se está alimentando bien. Estos niños no van a tener depósitos de glucógeno, no van a tener la producción de proteínas como tiene que ser, las enzimas no van a estar muy activas, su gluconeogénesis por tanto va a estar defectuosa, no va a haber almacenamiento de glucógeno y esto va a generar la caída en los depósitos de glucógeno. No hay reservas de triglicéridos a nivel de los tejidos y todos estos procesos están yendo a hacer de que entonces se genere la baja cantidad de depósitos de tejido adiposo, ¿no? Y no hay generación de ácidos grasos, de cuerpos cetónicos, porque también los cuerpos cetónicos, no olvidemos, son sustratos energéticos que en situaciones de hipoglicemia el organismo utiliza, ¿no? Vamos a hablar entonces de que en ese proceso de desnutrición que los niños tienen, principalmente si es una desnutrición energética proteica, aquí no solamente hay carencia de carbohidratos, sino también de proteínas. Prácticamente la deficiencia está en todos los nutrientes, no solamente proteínas, también de lípidos. Y esto hace de que entonces en ese caso de esta situación en los niños exista hipoglicemia. Si no hay aporte suficiente de nutrientes, lo mismo. Si hacemos ejercicios excesivos y no nos alimentamos, vamos a estar en situaciones de hipoglicemia. En situaciones estresantes, ya hemos explicado por qué en las infecciones, porque las bacterias nos ayudan a consumir la glucosa. En cirugías también hay traumatismos y todos esos, ¿no? Y principalmente cuando hablo de una desnutrición energético-proteica me refiero al kwashiorkor, ¿no? En este caso, ¿por qué el edema? Porque no hay la albúmina, esa proteína que es la que regula la homeostasis, ¿no? En este caso, principalmente el transporte de agua para regular la cantidad de líquido a nivel de las células, ¿verdad? Y vamos a tener también, en este caso, en hígado graso, las hipoglicemias. ¿Qué es lo que afecta a la falta de glucosa? Principalmente al sistema nervioso. No olvidemos que en el sistema nervioso, las células nerviosas, me refiero a las neuronas, utilizan principalmente glucosa como fuente de energía. Entonces, en situaciones de hipoglicemia, es el sistema nervioso el que va a tener el mayor efecto, generando entonces en esos niños somnolencia, mareos, hay temblores, hay cefaleas, son irritables, son muchachos débiles, se ve que les produce esto náuseas, vómitos, finalmente van a empezar con confusiones, van a perder la visión, se va a generar la ansiedad, inclusive dependiendo de los niveles de hipoglicemia pueden entrar en el shock y la muerte, ¿ya? El otro tipo de desnutrición es el marasmo, ¿no? Esta es una desnutrición ya más crónica, entonces acá el efecto es mucho más intenso, hay retraso inclusive en el crecimiento de los niños,
no solamente a nivel mental, sino físico. ¿Por qué a nivel mental? Porque la hipoglicemia está generando un daño a nivel de las neuronas. Nuestras neuronas mueren, ¿no? Hay bajo peso al nacer, sus músculos están flácidos, hay desgaste muscular, la insulina está baja. ¿Por qué? Porque pues hay hipoglicemia. Acá más bien se producen la elevación de las hormonas del estrés, ¿no? Adrenalina, cortisol. Y bueno, entonces los síntomas en este caso ya hemos explicado, principalmente el efecto es a nivel del sistema nervioso, letargia, irritabilidad, apatía, va a haber cianosis por la dificultad respiratoria que se está generando, van a haber temblores, taquicardias, las taquicardias principalmente por la elevación de las catecolaminas, ¿no? Por tanto, los síntomas adrenérgicos en este caso sería palidez de la piel pálida, hay sudoración, hay taquicardia, hay ansiedad y hay temblor. Esto es lo que nos pasa generalmente cuando nos asustamos, ¿no? Un perro que viene y te quiere morder, tenemos ese tipo de síntomas, ¿verdad? O cuando ustedes tienen que exponer su tema en cualquier de sus clases, pues están con esos síntomas adrenérgicos, ¿ya? Y para casi ya concluir, hay diferentes grados de hipoglicemia. La hipoglicemia, en este caso, leve, la moderada y la hipoglicemia grave, ¿ya? Ya hemos explicado qué tipo de manifestaciones genera la hipoglicemia. Va a depender mucho del estado en el que se encuentre esta hipoglicemia. Si es leve, los síntomas van a ser más ligeros, si es moderado, más acentuados, y si es grave, mucho más, inclusive llevando al choque y la muerte, ¿no? Sobre todo, como ya dijimos, disfunción a nivel cerebral, ya hemos indicado qué tipo en este caso, manifestaciones, y si esto se induce y se prolonga, puede llevar al coma, inclusive a la muerte, ¿no? Si la hipoglicemia se hace más profunda, más intensa. En el caso de que sea severa, pues ese paciente va a morir, ¿no? Va a empezar a convulsionar, esto va a generar lesiones cerebrales, entra en coma y muere. Para el diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Determinar los niveles de glucosa en primera instancia. Si esos niveles están menores a 45, ya empezamos con los tratamientos, y además se debe hacer un control seriado de glucosa, ¿no? Continuamente, a las 3 horas, a las 6 horas, dependiendo de su estado de hipoglicemia, y también pruebas funcionales. En este caso hay que valorar cómo está el hígado principalmente, si por ahí hay una insuficiencia hepática, hacer el control de la actividad de las enzimas, ¿no? En este caso, tal vez es un problema metabólico, o ver qué anomalías genéticas están siendo responsables, probablemente una enfermedad en el metabolismo del glucógeno, no sabemos, ¿no? Una vez detectado, hecho el diagnóstico, antes que eso inclusive hay que subir los niveles de glucosa. ¿Y cómo va a hacerse eso? Dándole bolos, inclusive haciendo inyecciones de suero glucosado, ¿no? O si hay necesidad y el valor está bajo, inyectar glucagón, porque esto va a elevar, ya sabemos cómo eleva el glucagón los niveles de glucosa. Controlar muy bien la dieta, que esté rica en carbohidratos. El glucagón se administra 1 miligramo por kilogramo peso por vía intramuscular. Si hay hiperinsulinismo, hemos explicado cómo podemos bajar la secreción de insulina a través del diazóxido. En este caso, más bien estimula al transportador potasio ATPasa. Esto no va a generar despolarización, no va a entrar calcio a las células beta y no va a haber secreción de insulina. Sabemos muy bien que la somatostatina inhibe tanto la liberación de insulina como de glucagón. Entonces, en hiperinsulinismo se puede inyectar somatostatina 2 microgramos por vía endovenosa por kilogramo peso cada día. Y sobre todo, no olvidemos que en hipoglicemias los sistemas reguladores son esas hormonas hiperglucemiantes, como es el glucagón, la adrenalina, la hormona de crecimiento y el cortisol. Bueno, chicos, no sé si hay preguntas.
he corrido mucho, creo. Pensé que ya era las 8 y algo. ¿Hay preguntas? ¿Ah? Hola.